Antes que todo, quiero aclararles que este no es un video de The Odd Ones Out, ni involucra a su creador, James. Así que no necesitaré esto. En los últimos meses, desde el nacimiento de DabTube, he leído muchos comentarios que decían: MaxDubes debería ser la voz oficial de The Odd Ones Out en latino. A mí me gusta más FastyDubes. Ryusaki Pool es mi favorito. ¡Larga vida al rey Malcolm! Bueno, hoy vengo a explicarles por qué es que todos somos la voz oficial de The Odd Ones Out, aunque en realidad nadie lo es. Y lo cierto es que yo ya no estoy en DabTube. Si alguno de ustedes no vio Avengers Endgame, Volver al Futuro 1, 2 o 3, o la saga de Trunks del futuro de Dragon Ball Z, entonces están por ver muchos spoilers. Si no vieron ninguna, Hakuna Matata. Igualmente entenderán este video, espero. De acuerdo, comencemos. La teoría del multiverso. Esta teoría dice que nuestra realidad no es la única que existe. Esto se debe a que cada decisión que cada persona toma en su día a día crea un universo diferente. ¿Soy claro? Digamos que el universo fue destruido por dos humanos mecánicamente modificados. Tú intentas luchar contra ellos, pero matan a tu maestro y tú apenas logras sobrevivir. Solo quedan unos pocos humanos en el mundo. Así que tu mamá crea una máquina del tiempo para que vuelvas al pasado y los destruyas antes de que esos cyborgs sean activados. Pero, al ser un multiverso, tú en realidad no cambiarías el futuro en el que vives, sino que crearías un universo paralelo en el cual esos cyborgs nunca fueron activados y ahora hay que... ¡Wow, amigo! ¿De qué pantuflas estás hablando? Ryusaki, ¿cómo llegaste aquí? Pues por el portal interdimensional. ¡Duh! Escucha, tu ejemplo solo los confundirá más. Te mostraré cómo se hace. Por ejemplo, digamos que tienes un examen en la escuela y tus vacaciones en algún país extranjero dependen de aprobar esto. Hay dos futuros posibles. Apruebas, vas al viaje y ahí conoces al amor de tu vida y juntos derrotan a Godzilla transformados en Super Saiyajin. O te va mal y no viajas, por lo que no conoces al amor de tu vida y Godzilla aniquila Japón. Goku estaría muy decepcionado. ¿Qué? ¿En serio? ¿Derrotar a Godzilla? FastyDubes, ¿de dónde saliste? Hola Ryusaki Paul. Hola Malcolm Locutor. Vengo de otra dimensión. ¿Otra dimensión? ¿Y qué tiene de diferente con esta? Pues en la mía, yo soy la voz oficial de The Odd Ones Out y Team Tom. Eso ha causado mucha confusión. Y en la mía, los burros hablan. ¿Qué? No importa. Vine a ayudarlos a explicar lo del multiverso, ya que ambos están fracasando de forma atroz. Así que, en la película Avengers Endgame, el Capitán América regresa al pasado para tomar una de las gemas que había robado de la organización criminal Hydra. Eso hace que se cree una nueva línea temporal donde Hydra nunca tuvo esa gema, por lo que todos los eventos que pasaron debido a que Hydra tenía esa gema ya no pasarán. Espera, pero al final de la película el capitán tuvo que devolver las gemas que habían tomado. ¿Eso no crearía una tercera línea temporal en donde Hydra habría perdido esa gema pero luego la recupera? Sin contar que el capitán, en lugar de volver a su tiempo, decidió quedarse en el pasado con su novia de esa época, por lo que en una línea de tiempo Steve Rogers no fue parte de los Avengers. Por eso, debería ser imposible que el Capitán América apareciera como un viejo en la misma línea temporal que había abandonado. Claro. Genial. Otro furry. ¡Hey! ¿No aprendiste nada del video de fábulas de The Odd Ones Out? Claro. No pidas ayuda, no ayudes a otros, miénteles a todos, toma lo que quieras y triunfarás. Wow. ¿Qué? Es la moraleja. Para los que no hayan visto el video, dejaré un enlace en la descripción. ¿Qué? Es mi turno. Parece que tendré que ser yo quien ilumina a estas personas. En Volver al Futuro, los protagonistas Doc Brown y Marty McFly viajan por el tiempo en un auto que modificó el Doc. Es el icónico DeLorean. Si no lo conocen, dejen de tener tanta vida y pónganse a ver películas viejas. Volviendo al tema, a diferencia de todos los demás ejemplos que mis contrapartes dimensionales mencionan, los cambios que ellos realizan en el pasado sí afectan su propio futuro, puesto que para ellos no hay otra línea de tiempo. Por ejemplo, en un momento ellos van al futuro y consiguen un libro con todos los resultados de un montón de campeonatos importantes de su país, pero al volver a su tiempo, el villano de la película consigue este libro y apuesta mucho dinero en diferentes eventos deportivos, sabiendo exactamente cómo terminaría cada uno. Esto altera el futuro, y Marty y Doc siempre ven las consecuencias de los cambios que provocan. En el universo de Volver al Futuro, el multiverso no existe.
Espera, ¿entonces podríamos decir que hay universos en donde otros universos no existen? Técnicamente sí, técnicamente no. Es algo complicado. Si en un universo viajas al pasado y cuando vuelves al presente nada cambió, entonces es un multiverso. Ahora, si vas al pasado y tus acciones tienen consecuencias en tu futuro, entonces ese universo no forma parte de un multiverso. Creo. Como dije, es algo complicado. Y además también están las paradojas temporales. ¿Esas son las cosas que hacen que cuando viajas al pasado puedas llegar a convertirte en tu propio abuelo? Sí, en Volver al Futuro, Doc Brown y Marty debían tener mucho cuidado de no encontrarse con ellos mismos del pasado. Al no ser parte del multiverso, si Marty o Doc del presente tocasen su versión del pasado, terminaría por destruir la realidad. Pero no aplica con nosotros, ¿cierto? Claro que no, esto es un multiverso. Ups. ¿No que esto era un multiverso? Sí, pero esto no es un viaje en el tiempo. Fue a otra dimensión. Es el mismo año, pero con dimensiones diferentes, por lo que la paradoja aplica para todos nosotros. El hecho de que Malcolm tocara el hombro de Ryusaki es algo imposible, por ende, es una paradoja dimensional. ¡Y ahora moriremos por tu culpa! Exactamente. Cada dimensión tiene sus propias reglas, por lo que realmente es muy difícil saber qué podría hacer explotar el mundo. En definitiva, no hay que viajar por dimensiones. Ni por el tiempo. ¿Y ahora qué hacemos? Eso les enseñará a no jugar con la realidad. Sí, ¿por qué incineramos a los chicos? Me gusta quemar cosas. Da igual. ¿Quieres ir a comer? Seguro, amiga. Oh, no. Estos 2 meses fueron una completa locura. No puedo explicarles todo lo que sentí al trabajar con Arsenic, con Daniel, con Fasti, con Ryu y con Max. La verdad es que fue simplemente increíble. Son personas extremadamente cálidas y quiero agradecer de todo corazón a Diz y a Jaime, quienes me han apoyado desde el principio con este proyecto. Estoy muy emocionado con todo lo que hemos logrado, a pesar de que simplemente es el primer video. También la menciona a Pafo Parásito, quien me reemplazó haciendo The Odd Ones Out. Eso fue una sorpresa para mí. Pero bueno, la verdad estoy muy emocionado y muchas gracias a todos. Es increíble la paciencia que han tenido conmigo, el apoyo que han demostrado y cómo con el teaser mucha gente se fue sumando al canal. Gracias a todos. No sé qué decirles, estoy muy feliz. Espero poder seguir... Miren cómo se traba el locutor. Espero poder seguir subiendo videos todos los meses y poder hacerlos distraerse un poco y que la pasen extremadamente bien. Así que, de nuevo, muchas gracias y les deseo un gran año.